Bien, continuamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde. Yo quiero referirme a dos temas que de manera directa están relacionadas con los aguaceros y con todo lo que ha pasado, esta catástrofe ocurrida durante el fin de semana. Es un tema que va a durar muchos días, tanto como cada uno quiera pensar y emitir sus opiniones en un país que proporcionalmente es el que mayor cantidad de medios de comunicación tiene en el mundo, formales e informales. Pero me quiero referir al tema de lo que pasó en la 27 con Máximo Gómez, porque murieron 9 personas, fue algo sumamente trágico y porque de manera profusa durante muchas horas uno estuvo viendo las incidencias y eso obliga a que uno tenga, a veces sin querer, que detenerse a pensar en las ocurrencias. Y comienzan inmediatamente las voces a favor, en contra, las que atacan, las que no, las que son sensatas. Y en uno de esas intervenciones escuché a un ingeniero estructuralista decir que esas muertes en el túnel pudieron evitarse. Y yo me pregunto cómo pudieron evitarse. Bueno, según el ingeniero, varios ingenieros, entre ellos el señor Martín Concepción, las muertes pudieron evitarse porque hace 23 años dijo que había fallos estructurales. Probablemente, si se corrían los fallos estructurales que en su momento dijo el señor Martín Concepción, si hay una garantía de los constructores de las obras, se hubiera hecho lo que hay que hacer y el gobierno no hubiera tenido a lo mejor que pagar un centavo porque tenía una garantía. Pero no se hizo. Pero, ¿cómo sabe uno que un fallo estructural necesariamente de esa naturaleza fue lo que provocó lo que ocurrió? Lo digo porque ha habido ocasiones en las que sin fallos estructurales se han producido catástrofes como esta y peores que esta, cuyo daño solamente es atribuible a la naturaleza, que es la única poderosa. El viento y el agua son los dueños de la naturaleza, aunque el hombre cree que es él. Pero de todos modos, eso que ha ocurrido habla mucho de la negligencia. Habla mucho de la negligencia porque si hace 23 años a las autoridades del momento se les dijo que había fallos estructurales, lo correcto en un país de verdad es verificar los fallos estructurales, corregir los fallos estructurales. Para mí habla mucho también de indiferencia de nuestras autoridades gubernamentales que a veces por una relación de colindancia personal saben que hay una cosa que está mal, pero no la hacen para no afectar el caudal económico probablemente de quien hizo la obra. También habla mucho de complicidad. ¿Por qué de complicidad? Porque usted puede estar seguro que en esos 23 años las autoridades del Ministerio de Obras Públicas en esos 23 años sabían de ese error y no hicieron nada, quizás para no menguar los recursos de quien la construyó. Entonces habla mucho de lo lejos que nosotros estamos de ser un país de verdad. No porque el hecho ocurrió, repito, porque pudo haber ocurrido aún cuando no haya una obra con problemas estructurales, sino porque se advirtió y no se tomaron las previsiones, quizás para ver. Entonces hoy en día nos debatimos si esas revisiones a lo mejor pudieron salvar esas vidas. Lo que quiero decir para terminar este tema es que en los países de verdad se corrigen los errores cuando son advertidos. Esa es una diferencia entre los países de verdad y los países como el nuestro. Detectado un fallo, hecha pública, suministrada a la autoridad competente, no hay forma humana de que esa autoridad, so pena de convertirse en cómplice por negligencia, no haga lo que tiene que hacer. No importa que le cueste lo que le cueste a los ingenieros que hicieron esas obras. Y en otros países que también son de verdad, a esos ingenieros se les fusila. Se fusila a los ingenieros que en aras de ganar dinero, a sabiendas del daño que están provocando, ponen en peligro
la vida de todos los demás. No digo que es eso lo que ocurrió, pero hay países en el que de alguna forma se hace valer la vida de los otros, y esa es una de ellas. Yo me conformo, Adolfo, con que se comience a ponerle atención a algunas advertencias que hay, incluso determinadas. Por ejemplo, hay advertencias de varias escuelas con nombres y de otras infraestructuras viales. Entonces, tienen que comenzar a hacer las cosas para que no pase esto. Porque después que pasó, pasó. Tú tienes toda la razón. Y recuerdo algo que vi de nuevo hoy en algunos medios de comunicación. Y es un puente peatonal que hay en la autopista de las Américas. Hace meses que ese puente está totalmente deteriorado. Sí. Que se ve incluso el metal, que tiene un soporte, el acero. Se ve que le pusieron un soporte para esperar. Sí, porque está. ¿Cuándo lo vamos a cambiar? Mira, cuando pase la catástrofe. De una vez. En cualquier país de verdad, y perdóneme que insiste en los países de verdad, suponiendo que ese puente se caiga mañana y ya las autoridades con el problema en su mano, porque es su responsabilidad, habiendo puesto ese parcho, van presos todos, como tiene que ser. Sí. Mira, Adolfo, en el 1999 esa estructura recibió, como decía Ángel, se le pusieron unos pernos. Casi en la inauguración. 1999. Eso fue prácticamente después de la inauguración. Se movieron. Se movieron. La pregunta es por qué no se hizo todo con los demás. A la otra cara, a esa no se le puso. Abarcaba. Vayan a verlo. Pero también, ¿por qué no se les hizo a todos? Porque a esos que cayeron es evidente que no se les hizo. Tenían. No se ven, están ahí las imágenes. Están ahí, Carmen, se tiene que ver esa viga que lo sostiene. Pero mira lo que dice aquí. Es un anclaje dentro. Hicieron un hoyo, penetraron con taladro. ¿Son obligatorias esa chapa que le ponen? ¿Cuál? Eso. Esa fue porque fallaron. Porque eso es como, yo creía que eso era como estético. No, eso era porque fallaron. Lo que arriostraba ese muro, además de estar apoyado abajo en la viga que se vació continua, arriba tenía una viga que se pusieron todas las piezas, una pieza, otra al lado, otra al lado, otra al lado. Y después arriba vaciaron una viga y eso se dejó así. Luego se vio que se movió. Y entonces fueron y anclaron, hicieron hoyos y anclaron. Porque son losas prefabricadas. Pero miren lo que yo encontré. Y me gustaría que la ley... ¿Usted trabaja ahí? Tenía una oficina ahí. Ok. Ay, Dios mío, este celular... ¿Se te fue? Sí, lo que quería era leerle lo que es la ley sobre... míralo aquí. Que es la ley sobre registro y mantenimiento de infraestructura pública. Qué interesante que existe, señores. Dice, considerando que el Estado y los ciudadanos y ciudadanas deben de velar y promover el uso eficiente y protección efectiva de los recursos del Estado para delimitar y salvaguardar el patrimonio nacional, que es necesaria la articulación de una política de registro único y de conservación patrimonial de todas las infraestructuras públicas que permita superar el fraccionamiento de los actuales sistemas de construcción, que tener en cuenta lo antes expuesto, el inventario de las estructuras estatales. Señores, todo esto es para que diagnosticado y todo está establecido. Todo esto está, y ahí se establece cada qué tiempo debería de dársele mantenimiento y darle seguimiento a una infraestructura. Yo siento que no es, yo no quiero culpar a nadie, como dice Adolfo, de eso no tiene culpa nadie, porque nadie hace una obra y esa obra tiene muchos años de construida. Ahora, aquí se realizan unos cierres cada cierto tiempo de los túneles de niveles, pero ya no hemos dado cuenta que los que van son obreros que no tienen la capacidad para determinar. Dicen que hay mantenimiento, pero no es un verdadero mantenimiento. No, una limpiecita y una pinturita. Te limpian y te pintan, pero no mandan destapan un equipo. Para mí eso normalmente ese proceso lo hacen en los túneles grandes. Ese es un paso a desnivel, no propiamente un túnel. Es un paso a desnivel. Pero también lo han... Deben hacerlo, pero no lo hacen. Bueno. Porque si hacen una inspección, Adolfo, si lo hubiesen hecho una inspección, se dan cuenta. Tienen que detectar que había una falla. Se dan cuenta. Pues debería estar preso el último que hizo la inspección ahí. Bueno, y los anteriores.
Si alguien debió caer preso es el primero, no el último. Porque el primero fue que lo hizo y es el que probablemente lo hizo para ganar más dinero. No, Bien, bueno, pero probablemente, No, sí, patrón, sí, porque si hay un fallo estamos estructural. analizando, la situación actual es que alguien inspeccionó la obra, vino a ver. No, cómo eso se mantenimiento, supone que y inspeccionó, entonces pero esa ya persona debió rendir un está informe. bien, pero si tú ves lo que es un inspector de obras públicas, Profesional de la obra, ingeniería. mentira, son Sí. todos unos caras. Pero ven acá. Patrón, Pero- profesional. Lo que yo veo cuando cierran para mantenimiento Pero- son tigres Operadores, pintando y limpiando. Sí, Sí, ya Entonces pero- no me empresa. puede. Pero está exacto. claro, está Entonces claro. no me puede decir que son inspectores. Está claro que si el CODI ha dicho eso, entonces el CODI hizo alguna inspección. ¿O Claro. está adivinando? No, El CODI- el CODIA hizo una inspección cuando se presentaron los problemas al término de la obra. Y no hizo se recomendaciones. resolvió. Y no se se hizo nada. resolvieron. Exacto. Y el CODIA es Pero están asesor ahí. del Entonces, Estado por ley. Acrecentado. Entonces, por transitivo, Claro. quien debió estar preso en aquel momento es la autoridad. Vamos a que- comenzar que por violó. ahí, comenzamos pero bien, por eso. pero no Y pasó por nada. lo que no siguieron, y por lo que no hicieron la inspección. Este es el mejor país del mundo. Alguien se ganó los cuartos. ¿Entiendes? Porque cuando el CODIA delata estas irregularidades y comienzan a ponerle pernos a algunos, más de la mitad se quedó sin los pernos. La pregunta lógica es, ¿por qué no a todos? Si se supone que es el mismo trabajo. Eso tiene que ver con algún tipo de interés económico. Pero bien, mire, hay algo que yo creo que sí es responsabilidad de estas actuales autoridades y que sí tenemos que hacer algo para que no pase exactamente lo que ha pasado con las otras obras. ¿Cómo es posible que las estructuras de hospitales nuevecitos presenten una serie de fallos que se evidenciaron también con estos aguaceros? Y cuando me refiero a fallos, no me refiero a fallos estructurales, ni a las inundaciones que por la gran cantidad de agua, por ser una cantidad tan profusa, cualquiera se inunda, cualquier lugar se inunda, sino a grandes filtraciones, lo que evidencia irregularidades en la construcción de esas obras. Y una filtración en un techo, por ejemplo, las que se evidenciaron el 4 de febrero del año pasado, hubo de nuevo filtraciones en esos mismos techos. Y esos ingenieros están ahí, porque algunas de esas obras incluso se entregaron en este periodo. Entonces tiene que haber una responsabilidad social y gubernamental para que quienes construyeron esas obras tengan que pagar y tengan que hacer esas obras como va. Cualquier agua con grandes aguaceros provoca unas filtraciones que han dado como resultado, y eso no ha salido, pero va a salir, pérdidas millonarias en los hospitales, quirófanos totalmente arruinados, porque no hay cosa que se dañe más rápido y más fácil que un aparato eléctrico cuando le toca el agua. Oh, de una ¿Eh? vez se lo lleva. De una vez. Y ahí están quirófanos dañados. No se justifica, señores, los quirófanos dañados. No se justifica filtraciones en el nuevo Moscoso Puello. No se justifican esas filtraciones en Secanot. No se justifican esas filtraciones en el Marcelino Vélez. No se justifican en el Hugo de Mendoza. No se justifican en el Robert Rick Cabral. No se justifican en el Salvador Begotier. No se justifican en Engombe, señores. Estamos hablando de obras recién reparadas, de menos de 8 años todas ellas, que están supuestos algunos con grietas que podrían caerse. ¿Por qué tenemos que esperar que ocurra algo como lo que ocurrió en la 27? ¿Por qué los responsables no están sometidos a la acción de la justicia? No quiero decir presos, a la acción de la justicia, a la acción de la ley. Es decir, la ley manda que si usted construyó mal, corrígeme tú que eres ingeniero, hay una responsabilidad contractual en la que usted tiene que reparar el daño, ¿o no? Si todo daño que ocurre en un periodo de 5 años después de entregada la obra es responsabilidad como vicio oculto del constructor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se puede 5 años, corregir todas 5 esas años cosas? después ya no, pero 5 años. Bueno, yo recuerdo, es vicio oculto. no hace un año que el presidente del CODIA hizo una denuncia que incluso muchos ingenieros salieron prácticamente a comérselo, cuando decía que aquí había una cantidad de edificaciones, escuelas, hospitales, hechos en violación a las normas de construcción. Claro.
Pero hay quien falla es la fiscalización de la institución. No, y para mí el CODIA falla también, porque el CODIA asume su papel y debe tenerlo, sí, la ley tiene una paga, ley. Patrón, No. El que paga. No, pero para algunas cosas, por ejemplo, el Los CODIA, presidentes del CODIA, tú sabes. el CODIA es el único Han que sido- tiene, pero escúchame, el CODIA es el único que tiene fuerza para suspender un exequatur de un ingeniero con De mala los práctica. partidos. No puede hacerlo el CODIA, puede hacerlo. Ahora el CODIA son todos y son todos los ingenieros. Y eso está igual que el colegio de abogados. ¿Entiendes? Sí. Es un maldito antro Pero lo único de que puede hacer corrupción el y de CODIA, perversión. Adolfo, es eso, mira. ¿Qué? Pedir Denunciar. que cambien denunciar. Denunciar. Y al ingeniero que lo hizo mal, ¿el CODIA no puede hacerle nada? Te pregunto. Sí, claro. que Bueno, le puede suspender, entonces, claro, le puede suspender su colegiatura. suspender su colegiatura y el exequatur. No, el exequatur es el Poder Ejecutivo. No, pero a través del CODIA. La colegiatura es el permiso para ejercer. Pero yo me No, conformo, pero la petición la puede hacer el pero yo CODIA. me conformo presidente. con que a ese ingeniero lo obliguen a hacer las cosas bien hechas. Pero exacto. Y yo con que le Venga, suspendan el usted va a hacer eso de exequatur que nuevo. no puede ejercer más. ¿Entiendes? Pero ya Porque 20 tiene años- que haber 20 años régimen de después- consecuencias. 20 años después es responsabilidad No de me las refiero a autoridades. eso de 20 Ah, ok, años ok. atrás. Yo me refiero, estoy hablando del caso de los hospitales. Sí, con todas años las que son grietas, terminados con todos los... recientemente. Son recientes. Pero ¿Por el qué no Moscoso Pollo podemos le han hecho establecer como 4, responsabilidades? Al reparaciones Moscoso en los Pollo van últimos años. cuatro reparaciones. Wow. Pero reparaciones que cuestan en ocasiones casi la mitad de lo que ya se invirtió. Sí, es así. Entonces estamos tirando por el retrete todos los cuartos del mundo más 20 pesos, sin que haya consecuencia. Y no puede ser así. No puede ser así. Alguien debe ser responsable de lo que pasó ahí y no necesariamente el gobierno. Al menos en un Y a país los de verdad. gobiernos que se dejen de estar muchas veces apresurando obra porque tienen que inaugurarla e inaugurándola a veces sin ni siquiera está terminada la obra. Hasta sin pintar. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Girasoles, yo quiero que ustedes vean lo que hicieron en la bajada de Comevaca, aquella vez que hablábamos mucho del tránsito ahí, porque estaban haciendo una tubería, estaban pasando para que la cañada no se desborde. Yo quiero que ustedes vengan hoy o denme un número para enviarle la foto y los videos de cómo se desgranó, se desbarató, se llevó eso. Se llevó la tubería, se llevó todo. O sea, por los mal estructurados, los mal hechos, los malos materiales y las personas que están ahí sin hogar ahora mismo. Es que uno no sabe. Buenas tardes. Uno no sabe si los materiales. Pues si el suelo se satura. Buenas tardes, Salomón. Sí, señor. De los mejores ingenieros han hablado en casi todos los programas del país y han dicho que la falla está bien. Entró el PRD a 4 años y no resolvió. Pero entonces el grupito de la oposición dice que eso debió resolverlo el PRD, pero ellos duraron 16 corridos y no corrigieron nada y fueron ellos que lo construyeron. Politizando la vaina, en vez de buscar soluciones, ellos quieren politizar la vaina. Porque ahí es que está el problema de este país. Eso es para librarse de dar los votos, no caer preso. Señores, hay que buscar solución, porque los ingenieros, claro, lo dijeron. Pero hay gente tratando de La- decir que de eso cuando le se ha hace- restado 10 puntos a Luis Abinader. A mí me importa que se los reste o no, pero la gente tiene que ser racional. Si resta 10 Claro. puntos, no tiene que ser precisamente a Luis, porque no se construyeron en su periodo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Yo tengo una inquietud con respecto a los avisos que se dieron antes de que cayera toda el agua. Se avisó, se escuchó a doña Gloria Ceballos por todos los medios hablar. Lo que yo no escuché fue que movilizaran a las personas de arroyos y ríos, personas vulnerables. Eso no se hizo para nada. Lo del centro de la ciudad no tenía forma de evitarse, pero ríos y arroyos, yo no vi que movieran familias ni que sacaran a nadie de ahí. Pero se movieron 1.200 familias hacia diferentes Ok. refugios. No creo. Eso es lo más que se puede hacer. No, Y el eso COE, no se escuchó, el COE ¿no? incluso le cita ahí la cantidad de familias que tuvieron que ser refugiadas. Lo que pasa es que aquí no hay una ley que obligue a las personas a tener que refugiarse. Los 9, no lo obliga. Los 9 muertos de la 27 de febrero eclipsan los más de 21 Buenas tardes, fuera de buenas Guinea. tardes. Buenas tardes. Es una pena. Buenas tardes. Miren, estos casos no se pueden politizar. Ya la autoridad tuvieron un fallo que se ha advertido
varios días antes que iba a caer todo desagua. Eso fue un fallo de la autoridad, sabiendo que podía la tormenta crearse un huracán, porque el Jinsuel lo advirtió muchas veces de la cantidad de agua que iba a caer. Pero ha habido varios huracanes han pasado y eso no había ocurrido. No, entonces, no, pero buenas Yo tardes. pienso que las autoridades hicieron su parte. Buenas. Que la gente también Sí. sale a arriesgarse. Buenas. Que lo tranquen en la casa. Lindo era todo esos cierres de puentes, de túnel y todo para darle mantenimiento. Yo quiero saber si era una gavetilla que ellos se metían ahí, porque no hicieron nada. Buenas tardes. Buenas tardes, de Santiago. Cuando pase el Falta doctor, hay que esposarla a él. supervisión. En La Vega se han caído 2 puentes y es por falta de supervisión. Hay que supervisar antes de que pase una tragedia. El de La Vega dejaron que se cayera. Buenas tardes. Patrón, Ey, y Delín Sanción ha presentado los supervisores de la limpieza, o sea, nadie se dio cuenta de eso cuando dicen vamos a cerrar los túneles, el elevado, después de las 10 de la noche, después de las 11. Ninguno de esos supervisores, ninguno de esos ingenieros, porque se supone que son ingenieros, se dieron cuenta de eso. Es que eso es para limpieza. Buenas normal. tardes. Es que hay que diferenciar Exacto. una supervisión de obra y otra mantenimiento. Exacto. Mantenimiento son los Pintura. carajos del partido que lo ponen en el departamento Salomón. para que pinten, saquen tierra. no, pero en esos túneles, Buenas tardes. hay una empresa Salomón. privada contratada. Buena, para el No mantenimiento. es lo mismo mantenimiento que reconstrucción de obras, Exacto. señores. No, la ni gente tiene que supervisión entender. de obras, No es ni lo supervisión. mismo mantenimiento. Pero que Además, no es- entiendo por qué obra pública tiene que pagar una empresa privada para eso. La empresa privada no tiene el mismo dolor que puede tener, ni la misma responsabilidad que tiene que tener obras públicas. Yo me imagino Si que la para empresa que- privada ve, por ejemplo, un error que está más allá de lo que ella como empresa tiene que hacer, se queda callada. Exacto. Porque le pagan de Lo manera minimiza. privada. Pero además yo no entiendo por qué diablos las instituciones del Estado tienen que contratar extras instituciones, como si no tuvieran el personal. Y lo digo, por ejemplo, porque ahora me acaba de mandar Licho una nota del Ministerio de Obras Públicas con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Dice que por el tiempo y las lluvias es necesario convocar firmas especializadas para evaluar los daños posibles a las referidas obras. ¿Cómo firmas especializadas? Y tenemos 7.773 ingenieros en obras públicas. Aquí tenemos a Ángela Costa. Ahí están ingeniero. todos los ingenieros del mundo. ¿Por qué hay que buscar ingenieros ahora No, que en no serio, están en Ustedes obras verán a quién es que públicas? va a contratar. Ustedes van a ver. Coño, ¿por qué hay que buscar ingenieros de firmas especializadas? O sea, obras públicas no tiene ingenieros capaces de hacer eso. Claro ¿Eh? que lo hay. De Pero los ¿y mejores. por qué hay que buscar una Sin firma mucho renombre, especializada en obras públicas hay y un personal pagarle todos extraordinario. los cuartos? Con toda una vida ahí que conocen y dominan detalle a detalle. cada Deligne, cosa. contésteme eso. ¿Por qué hay que buscar a una entidad gubernamental que tiene 7.000 y pico de ingenieros, firmas especializadas, pagar unos cuartos bueno, para que le determinen los daños? Pero no Bueno, se pierde porque eso tiempo. no tiene Bueno, lógica. porque en 3 años lo que él tiene ahí no se lo pudieron determinar. Pero no se pierde un tiempo, porque eso no hay que licitarlo. Depende Claro. porque eso entra en un estado de emergencia. Eso Sí, estará pero en inmediatamente. el- La emergencia no significa no licitación. No, la No. licitación, pero con un plazo mucho menor y No, rápida. lo que es menor Y es con- que entren ellos. Y con Pero- especialización, entonces entra solamente un grupito. Sí, Sí, pero porque eso no son- importa. La única diferencia de la urgencia es precisamente que como es una urgencia, hay que hacerlo de inmediato. Pero quienes participen ahí o estén ahí tendrán que llevar el mismo proceso. Sí, claro, de pero cualquier en mucho menos licitación. tiempo, en mucho menos tiempo. Lo que y si es pasa con es que- un personal especializado, la ley establece que entonces entran las empresas que tengan las especificaciones que en el pliego de ser. Pero ahí hay hasta un posible sometimiento al propio obras públicas. Porque no, usted no puede comprar contratar una empresa especializada teniendo usted los especialistas. O me vota los odios especialistas. Digo yo. Cuando era ver internacional la empresa. Pero, ajá, claro, de renombre. Tú sabes Y cuando que- tú vienes a ver, hay alguien que por detrás, No, pero no estamos en el Intran tampoco. ¿cómo así? Buenas. Buenas tardes. Pero Siri puede hacer ese trabajo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buscando trabajo. Salomón, por cosas como esa es que la acogida de Milei en Argentina fue tan poderosa, porque hay instituciones en el Estado que parecen accesorios. Bueno,
Lo de Milei está muy lejos, ¿eh? Pero Claro. no dude usted que algún día nos toque un loco como ese, ¿eh? Otro, Porque la gente se harta otro loco. Dios del nos libre. establishment. No, Dios otro nos loco. que libre. Dios Dios no nos te libre libre, no. porque tú no lo has visto Dios nos gobernar. libre, Dios nos libre. Es que tú El no lo has sistema visto político gobernar. nos está, Condenado está al llevando fracaso. para allá. Condenado al a fracaso. cambiar. Vamos a estar aquí, patrón. El Bueno, sistema vamos a estar político aquí. nos está llevando para allá. Dice el doctor Julio Curi que como prueba de que estas declaraciones son desatinadas. buenas. dice, ¿Cuál es la declaración? el artículo... Dame un minuto, Carmen, que lo desarrollan. Buenas. Saludos, sí, hoy. Chequénselo, y eso que en Argentina es feriado hoy, pero chequénse los mercados internacionales para que ustedes vean cómo subieron las acciones de todos los activos de Argentina en los viernes. Ay, perdón. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Todo en este país lo quieren politizar, las desgracias, todo lo que pasa. Dicen de que le va a bajar 10 puntos al presidente. Como le bajó 10 puntos el caso haitiano, que mejor en las encuestas, eso le sumó más. Cállese con eso. Buenas tardes. Cállese con Déjale eso. su opinión, de por Dios. O sea, su opinión. Buenas Saludos a buenas todos. tardes. Robinson de Zacarrí. Sí. Señor, aquí cada X tiempo, cada vez que pasan cosas como esa, siempre surge el tema de quién fue el culpable. Que no, aquí no hay cultura de mantenimiento a la obra del Estado. Nunca ha habido eso aquí en este país. Aquí nada más es cuando pasa una La catástrofe, quitaron, pasa la algo, oficina entonces ahí se supervisora. habla. Buenas tardes. Pero yo escucho de politizar, pero el primero que politizó fue el gobierno, que mandó a sacar periódicos del 98, del 99, mandó a tirar esa telita por ahí. Entonces no me digan a mí de politizar. Ahora bien, el puente que está del Cacique en Monteplata, después del Cacique, ese lo hizo Trujillo y se está cayendo y van a esperar que se caiga. Pues ya hubiera dijo que se está cayendo y se va a caer porque es larguísimo. Y se va a caer y va a matar a 2 o 3 gente. Y vamos a quién le perseguir a echar la Trujillo culpa? entonces. Buenas Vamos a tardes. buscar a Trujillo. Pero cuando hablamos de despolitizar, no estamos diciendo a los que tienen una opinión en contra. Es en sentido general. Eso incluye a las advertencias, y Carmen lo ha dicho, del ministro, por ejemplo, de Obras Públicas, que ha querido culpar a los demás. Dice, por eso quería referirme, que dice el abogado Julio Curi, que el artículo 2270 del Código Civil, que fija en 5 años el plazo prescriptivo para accionar civilmente contra los contratistas de obras mayores. O sea que no van a poder hacer nada con lo que lo hicieron Claro primero. que no, pues ya eso es responsabilidad de quienes están De quienes administrando, están la cosa administrando la pública. cosa Por eso pública. yo entré en el segundo tema, porque probablemente contra ellos no se puede accionar, pero contra los que construyeron Exacto. esos hospitales que yo he mencionado, Que tienen Exactamente. no meses han pasado No ese pasa plazo ese plazo. prescriptivo. Y no lo vamos a dejar pasar. Y las autoridades no deberían dejarlo pasar, No deberían dejarlo pasar. por lo menos para que tengamos un precedente positivo. Y en ese tipo de obras, Adolfo, inclusive no se afecta el patrimonio del contratista, del constructor, porque previo a mi pago final, yo tengo que presentar una póliza de seguro para Claro. vicios ocultos.